Bueno, continuamos con la profesora Pascualina Curcio. Por aquí le dice Fran Suárez, señor economista, le compro sus dólares a 101 bolívares. Bueno, no lo tengo. No los tiene. Buenas tardes. Cuando su entrevistada dice que se mantienen los niveles de producción e importación, ¿de qué país habla? Dice GR Lucas. Bueno, sí, nosotros observamos, hay varias formas de medir los niveles de producción, ¿no? Desde los niveles más macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, que comenzó a caer a mediados del año pasado. Sin embargo, esta situación de desabastecimiento la estamos viendo marcadamente desde el 2013, ¿no? Pero también, por ejemplo, analizamos para rubros, en el caso de alimentos, que aquí hay que aclarar algunas cosas. No son todos los alimentos los que están generando colas, ¿no? Tienen unas características muy particulares. O sea, no hacemos, uno va al supermercado y hortalizas, verduras, frutas. Son los alimentos de muy alto consumo, parte de la dieta del venezolano, pero sobre todo los que están en manos de la agroindustria. Y de la agroindustria, algunos de los productos, ¿no? Estamos hablando de la harina de trigo, de maíz, de café, azúcar, leche. Entonces, cuando analizamos la producción de esos rubros, la disponibilidad más que la producción, que incluye producción e importación, notamos que no ha caído relativamente como lo que uno observa en la calle con las colas, ¿no? Pero también analizamos el consumo, estoy hablando desde el 2011 hasta diciembre del 2015, ¿no? Todo este periodo. Analizamos el consumo y también el consumo de alguna forma se ha mantenido relativamente estable. Por ejemplo, analizamos los reportes de algunas de las empresas productoras de estos bienes, nacionales e internacionales, no han reportado disminuciones en sus ventas, a veces hasta aumentos en las ventas, ¿no? Digamos, la producción está tanto así que o se consigue después de la cola o lo tienen los bachaqueros. Entonces, Jesús Izquierdo dice por aquí, ¿cómo creer que se mantienen los niveles de producción en un país donde miles de empresas han cerrado sus puertas? Y aquí dice Teilar Cristancho, dice, antes entraban divisas por las cementeras y otras empresas que fueron expropiadas por el Estado. Y por aquí hay una pregunta, que si un nuevo gobierno con una nueva política económica pudiera abrir paso para que efectivamente el dólar llegue a 100 bolívares, por ejemplo. bueno, los niveles de producción, digamos, manejamos las cifras macroeconómicas, no ha mostrado, repito, desde mediados del 2015 una caída importante antes del 2015, ¿no? Pero además si observamos otros indicadores como la tasa de desempleo, allí podemos decir, bueno, ¿cómo es que la tasa de desempleo está al 6%? ¿Es una tasa realista? Sí, bueno, son las mediciones que históricamente ha levantado tanto el INE como el Banco Central, ¿no? ¿Usted cree en esa cifra? Sí, yo creo en las cifras, digamos, ya hay formas estadísticamente de evidenciar si las cifras son o no las reales, ¿no? Además, cuando nosotros hacemos análisis, no hacemos un análisis puntual para un año, sino que tomamos series históricas de 20, 30 años para correr modelos, ¿no? William por aquí dice, economista, ¿cómo explica que los laboratorios farmacéuticos al gobierno le ha dado dólares y lo que importan no se corresponde con lo que traen? ¿Cómo es eso? Bueno, digamos, el otro componente, ¿no? Porque las importaciones, las divisas, que es lo otro que hemos estudiado, se han asignado. En estos últimos 4 años para alimentos se han dado alrededor de 15.000, 16.000 millones de dólares para alimentos, alrededor de 4.000 y tantos millones en promedio anuales. Eso es una cifra importante. Y para medicamentos se han dado alrededor de 3.000 y tantos millones anuales desde el 2012 para acá, que también es una cifra importante. Si comparamos, por ejemplo, en el 2004 se dieron 900 millones de dólares al año para importar medicamentos. Estos últimos años se ha dado más. Digamos, el problema pareciera que no es la asignación de divisa. Luego, cuando empezamos a analizar... ¿Corrupción? Cuando empezamos justamente, claro, uno dice, bueno, están las divisas, se están entregando y no solo entregando, sino entregando de más. Sencoex ¿Y el control del Estado allí? ¿Dónde está? Claro, Sencoex tiene publicada la lista de las empresas. Cuando uno observa, dice, bueno, serán empresas como uno lee, empresas fantasmas de maletín. Pero, por ejemplo, el caso de las de medicamentos. Fueron 195 empresas que se le entregaron divisas en el 2014. Cuando ordenamos de la que más se le dio a la que menos se le dio divisas, encontramos que las 10 primeras se llevan el 50% de las divisas. Pero las 10 primeras, o sea, nosotros no podemos decir si son o no de maletín, algunas, pero sí, porque no nos compete y no sabemos si son reales o no, pero sí podemos decir cuáles no son de maletín. Entonces, las 10 primeras son las grandes
laboratorios farmacéuticos que se llevan el 50% o mil y tantos millones de dólares. El 40 de las primeras empresas se llevan el 80% de las divisas y cuando vemos esas 40 también son empresas conocidas, ¿no? Entonces, quizás de allí para abajo puede haber empresas de maletín, fantasma y uno aplaude que se investigue y además se penalice. Juan dice por aquí, ¿qué nos dice la invitada sobre un factor llamado dinero inorgánico? Bueno, como componente de la inflación, sí, me imagino yo, ¿no? Claro, se le llama cuando se imprime dinero por parte del Banco Central, Sin ¿no? respaldo. Claro, ahí hay que hacer una diferenciación que es en lo que es la base monetaria que corresponde a esa impresión de dinero y lo que es la liquidez monetaria. La cantidad de dinero disponible en la economía depende de los dos factores, de lo que se imprime, ¿verdad? De la base monetaria, pero también de los créditos que genera la banca comercial. La medida en que se generan créditos, que se otorgan créditos, se está multiplicando la base monetaria, que es el efecto multiplicador. Es decir, los bancos tienen un rol importante en el incremento de la liquidez monetaria en el país, ¿no? Que bueno, algunos plantean que tiene incidencia sobre los precios, otros planteamos que el asunto es al revés, pero digamos es una variable importante la liquidez monetaria. William Materán, ¿por qué no dolarizan todo a 200 y baja la inflación 1.500%? Bueno, esas son medidas que tendrá que tomar el gobierno, pero digamos que yo creo que uno de los principales problemas que hay es no seguir teniendo digamos, que se siga posicionando un tipo de cambio que no es real para efectos internos en la economía, que no se corresponde con las variables económicas y que ha generado una distorsión muy fuerte desde el punto de vista de la economía real. Aquí dice Ángela Urbáez, ¿es complicado decir que mantener el gasto público llevó al gobierno a ponerse una pistola en la cabeza? Bueno, me imagino que pregunta que es porque el gasto público es alto, ¿no? Es que el problema que estamos teniendo, repito, el problema que estamos teniendo de inflación en este momento no está relacionado con la demanda y la oferta agregada, está relacionado con la distorsión en el tipo de cambio paralelo, ¿no? Bueno, ya hay otra discusión, ¿no? El gasto público, y digamos, estamos hablando de dos modelos también, ¿no? Un gasto público alto o bajo, pero ¿para qué el gasto público también? Entonces allí es donde uno se plantea políticas como de transferencia social, transferencia salud, educación, alimentación dirigida a la población. De no haber medidas de ese tipo en esta situación, también cuáles hubiesen sido los efectos para la población. Cerrando ya porque tengo que despedir, ¿estamos mal pero vamos bien o estamos mal y vamos mal? ¿O estamos bien y vamos bien? Bueno, yo creo que de repente ponerlo mal y bien, yo creo que hay algunas cosas que van marchando bien, otras que se pudiesen hacer mucho mejor, que se pudiesen tomar otras medidas adicionales o fortalecer algunas medidas. Ha habido, pienso, también errores. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimista y hay que seguir trabajando, hay que tener mucha conciencia, tolerancia. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno. Pascualina Curcio, por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos a los que nos han enviado mensajes por el reconocimiento que nos dieron hoy en la Asamblea Nacional, a todos los periodistas de Globovisión y de otros medios.